Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, un programa de Canal 8 en el que intentamos hablar de cosas que nos pueden interesar a telespectadores como ustedes. En primer lugar, quería comentarles que hoy nos vamos a dedicar a un asunto del que hemos oído hablar mucho, pero además mucho y especialmente en Canarias, pero del que a lo mejor no sabemos tanto. Queríamos hablar de la situación del pueblo saharaui, nuestros vecinos de aquí cerca, un pueblo que ahora mismo nada, digamos, en la incertidumbre, saber qué será de su futuro y que arrastra también un conflictivo pasado, sobre todo en sus relaciones con Marruecos. Para ello tenemos en esta mesa esta noche a tres personas que nos van a contar un poquito más sobre cuál es la situación actual del pueblo saharaui y una breve, digamos, retazo de sus historias, ¿no? Paso a presentar a continuación a Javier Ruiz, periodista. Buenas noches, Javier, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. A su lado, Andy Mansur, que es representante del Frente Polisario en Tenerife. Muy buenas noches y gracias, Andy. Buenas noches, gracias. Y también Conchi Reyes, presidenta de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui. Buenas noches, Conchi. Buenas noches, Feli. A ti. Pues si les parece, para situar a nuestros telespectadores, sería interesante que el propio Andy, creo yo que quizás sea la persona, nos explicase brevemente, si se puede hacer, porque la verdad es que es un pueblo con mucha historia, con siglos de historia, de lo que estamos hablando estos días, de esta causa del pueblo saharaui, un breve retazo de dónde viene el pueblo saharaui, qué características especiales tiene el pueblo saharaui y ya después pasamos a hablar de la situación que vive en la actualidad, si te parece, Andy. Muchas gracias, Canal 8, por esta tribuna. El pueblo saharaui es un pueblo de origen berber árabe que reside o vive en el noroeste de África, limita al norte con Marruecos, al sur con Mauritania, y al este y al noroeste con Argelia, y al oeste con el Océano Atlántico. Tiene 1.200 kilómetros de costa atlántica enfrente de las Islas Canarias, a 100 kilómetros aproximadamente. La población, todavía no hay un censo exacto de la población. Hay un censo hecho por España en 1964, que rodea en los 74.000 habitantes censados en esa época, y una extensión de 286.000 kilómetros cuadrados. Hay clima atlántico y desértica del interior. Fue después del reparto por las potencias occidentales a África, fue pues una parte que le tocó a España a colonizar en 1884. El resto de la región toda que bordea el Sáhara son colonias francesas: Marruecos, Argelia, Mali y Mauritania. Esa naturaleza del colonialismo hispano creó en el pueblo saharaui pues un sello especial que lo identifica de todos los pueblos vecinos, que es la cultura y la historia que ha compartido durante un siglo con el colonialismo español. Y en esta época de colonialismo hemos convivido bastante con los canarios, específicamente por la cercanía y por ser Canarias la punta de lanza de Europa o de España, más cerca al pueblo saharaui. En la posguerra, los canarios, y esto me gustaría subrayarlo porque lo ignora mucha gente, no hubo solamente emigración hacia Venezuela y Cuba y América Latina, sino también había cerca de 40.000 canarios en el Sáhara Occidental en la posguerra. Tomando como base la industria económica y sobre todo el Banco Canario Sahariano, que hoy desgraciadamente ni es sahariano ni es canario, lo tienen los marroquíes. Nosotros pues tuvimos bajo bandera española como una provincia más de España hasta 1960, que empieza el problema del Sáhara a tener pues eco dentro de las Naciones Unidas, y desde ahí empiezan, en 1966 sacan las resoluciones pidiendo a España que descoloniza el Sáhara. Desde ahí pues todas las resoluciones hasta hoy día están basadas sobre el pilar o sobre la base principal del derecho de autodeterminación. El derecho de autodeterminación de los pueblos y el derecho de autodeterminación específicamente del pueblo saharaui. En 1975, cuando España intentó por todos los medios descolonizar en época de Franco, no hubo suficiente tiempo para ese proceso y
tuvimos pues que las Naciones Unidas, por la presión de los países del tercer mundo, mandaron una misión de las Naciones Unidas a visitar el territorio para saber la opinión del pueblo saharaui sobre qué quiere ser. Entonces, esta misión se encontró con manifestaciones en todo el territorio nacional, bajo el dominio español entonces, que reivindicaba, y bajo la bandera del Frente Polisario, reivindicaba el derecho de autodeterminación y la independencia. Y la resolución fue clara. En estos tiempos Marruecos lleva la cuestión a La Haya, al Tribunal Internacional de Justicia, y ese tribunal, su dictamen fue también muy claro, que era si el Sáhara antes del colonialismo español era tierra nullius, y si no era nullius, ¿quién vivía ahí? Y la respuesta fue clara, que no era nullius y que había tribus organizados en tribus, 40 tribus o más, que más o menos son los auténticos habitantes del Sáhara. En los acuerdos entre los reyes de España y los reyes de Marruecos hay cartas de Abdullah III, Alfonso XII, donde le decía que desde el sur de Wadnun no tiene soberanía ni es responsable de lo que le puede ocurrir. Decían esas cartas que no tenía control sobre lo que pasara en el Sáhara, sur. Sí. En el Sáhara. Entonces, el Tribunal de La Haya, su dictamen, claro, es no hay ninguna relación de soberanía ni con Marruecos ni con Mauritania. Y por lo tanto, el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación. Hamdi, si te parece, seguimos hablando del tema, lo vamos a seguir, digamos, segmentando para que sea más fácil su comprensión. Sí. Quería aprovechar del punto en el que has dejado tú, digamos, esta historia. Javier también nos podría ilustrar algo al respecto. Nos ha situado Hamdi en 1975, un momento en el que, digamos, España deja in albis el territorio. Tú que como conocedor bueno, además has escrito un libro al respecto y conocedor de toda la causa saharaui y su historia, ¿podrías explicarnos brevemente qué fue lo que ocurrió en 1975? Bien, Franco intentó durante los últimos años de la dictadura dar la imagen de que el Sáhara era un territorio nacional igual que cualquier otra provincia, de hecho le dio el título de provincia, y incluso intentó crear un movimiento independentista falso creado para desbancar al Frente Polisario existente y demás. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que tenía que acelerar el proceso de descolonización de ese territorio, ya era tarde. Era tarde porque Hassan II, muy astutamente, y después de obtener el apoyo de grandes potencias como Francia y Estados Unidos, había organizado la Marcha Verde en noviembre de 1975. Entonces, no fue una salida del territorio organizada ni pactada, fue una salida desorganizada, se dejó desprotegido a los saharauis, desprotegidos desde el punto de vista físico. En algunos sectores se colaboró incluso con el invasor. Algunos barrios de Layún, porque los saharauis vivían en barrios delimitados y por ejemplo, los funcionarios coloniales no se mezclaban con los saharauis, vivían en otras zonas de las ciudades. Pero hubo barrios que se rodearon con alambrada para evitar que la población saharaui huyera. Murieron centenares de saharauis en las alambradas, desaparecieron. Y ahí comenzó, por un lado, la guerra, porque aunque Hassan II vistiera de movimiento civil la Marcha Verde, prometiendo el oro y el moro, nunca mejor dicho, a todos los desarrapados del país, si se trasladaban al Sáhara, que se les iba a solucionar la vida, iban a ser ricos, no iban a tener... Engañó a tanta gente que se montó una marcha de más de 300.000 personas, pero mientras la marcha caminaba, por el este ya estaban entrando tropas que comenzarían lo que luego se denominó la Guerra del Sáhara, ¿no? Entonces la población civil, una parte no pudo escapar, una parte no quería escapar, otra parte no pudo escapar, pero más de la mitad huyeron hacia el este, que es el único sitio hacia donde podían huir. En un primer momento se establecieron en territorio saharaui, pero al este, en el interior, cerca de la frontera con Mauritania, para poder huir en caso de ataques.
y hasta que en 1976 se produjeron durísimos bombardeos con armas químicas sobre la población civil refugiada que en principio no había ido a Tinduf, sino estaba en territorio saharaui. Fue para huir de esa muerte segura y horrible. Hubo bombardeos de napalm y fósforo blanco en los cuales nunca se han podido contabilizar las víctimas porque los productos químicos deshacían el cadáver totalmente. Y nunca ha habido listas de desaparecidos, no se sabe ni la cantidad de gente que murió. Fueron los que pudieron escapar de ahí los que se trasladaron a Tinduf. Ya pasaron la frontera, se fueron a Argelia. En territorio argelino, porque Argelia les ofreció protección en su territorio y hasta hoy viven en los campamentos de refugiados de Tinduf que conocemos. Otra parte, que son primos, hermanos, padres, madre, hijos de los que están en Tinduf, siguen viviendo en el territorio ocupado y permanecen divididos por un campo, un muro, el muro de la vergüenza que se llama, que es un muro de defensa electrónica con unos 4 millones de minas, torres de vigilancia, piezas de artillería. Fue diseñado por los israelíes y mide unos 1.200 kilómetros y separa 2/3 del territorio de norte a sur, separando el territorio ocupado por Marruecos del territorio que los saharauis denominan liberado, que es territorio saharaui que permanece bajo control de las autoridades saharauis de Tinduf. Bien, bien, bien. Conchi, evidentemente tenemos ahora mismo ya algunos trazos de cómo ha sido la historia del pueblo saharaui. También, además, el pueblo canario se ha significado mucho con el apoyo a ese pueblo, ¿no? El pueblo saharaui. Yo creo que hemos venido bien el hilo conductor, porque a raíz de que se llegan a los campamentos de refugiados, se establecen los campamentos, pues es a raíz de ahí cuando surge ya lo que es la asociación. Y se genera una corriente de solidaridad. Exactamente. España, ¿no? Eso, bueno, contar de que la asociación de aquí, de Amistad con el Pueblo Saharaui, es la primera que se funda en el territorio español. Estamos hablando de que mientras ya salían al exilio, se funda la asociación en marzo del año 76, o sea que prácticamente todavía en proceso de exilio ya se funda la asociación. Y esto, claro, también viene porque era una época donde también el movimiento o la comunicación con el mundo saharaui era muy cercana, porque había muchísimos estudiantes en la Universidad de La Laguna, ¿no? Sobre todo en la Facultad de Derecho, como es el caso de Buhari, que fue uno de los que estudió aquí, ¿no? Entonces, yo recuerdo en esa época, estando yo estudiando en La Laguna por el año 76, 75, empecé en 75, pues ya teníamos amigos saharauis donde íbamos a sus casas a tomar el té, y era una cosa que nos extrañaba mucho, las piedras de azúcar que se tenían y todo eso. O sea que ya había una relación bastante cercana, ¿no? Se funda la asociación y, por supuesto, se genera alrededor de ella todo un movimiento solidario que va destinado en un principio a lo que es facilitar el asentamiento en los campos de refugiados, ¿no? El proporcionarle la ayuda que se necesitaba. Para quien no lo sepa, Tinduf está en pleno desierto, por decirlo de esa manera. No tenía ningún tipo de infraestructura básica. Cuando llegaron allí, Tinduf es un pueblito pequeño al sur de Argelia, creo que era una fortaleza militar, algo así, y pocos habitantes más, y a raíz de que se establecen allí cerca los campamentos, pues eso es lo que decíamos, allí no había nada, y gracias a las mujeres y a la ayuda internacional, porque los hombres se quedaban en el frente, pues se empieza a establecer todo lo que es el levantamiento de unos campamentos para poder empezar a salir de una situación que en un principio se pensaba que era provisional, ¿no? Y la provisionalidad lleva ya 31 años. Ya. Hamdi, una de las cosas que mantiene además el pueblo saharaui desde su reivindicación, digamos, y su lucha por su propio territorio, es que incluso ni étnicamente pertenecen siquiera a las familias o a la rama de la propia población marroquí, porque los marroquíes defienden en varios textos, en varias interlocuciones que han hecho, que, como decíamos antes, que el pueblo saharaui les pertenecía, ¿no? Les pertenecía el territorio y sus habitantes, y eso es lo que me gustaría que nos explicaras, la historia del propio pueblo saharaui como un pueblo nómada que se organizaba de una forma diferente, que tenía costumbres diferentes, para que la gente diferencie que es un saharaui, que es un marroquí, no hoy en día, que está bastante claro, pero que históricamente también se venía trabajando así, ¿no? Bueno, yo creo que los pueblos del Magreb se sitúan en tres grupos. Un grupo que es Túnez, Libia. Perdona.
que es un grupo de cultura y de afines culturales más próximos y más relacionados. Luego Argelia, Marruecos, es otro grupo, y nosotros somos más cercanos a Mauritania. Por eso hablamos los dos del Hassanía, tenemos las mismas costumbres, las mismas vestimentas, y quizás en esos tiempos no nos entendíamos, como no hablan el árabe clásico, que es el denominador común de todos los pueblos árabes, o berber, pues no nos podemos entender con su dialecto popular en Marruecos o en Argelia, sobre todo. Y esto demuestra la diferencia que ha existido durante toda la historia, porque también hubo reconocimientos de historiadores de todo el mundo, en los cuales hay una línea de miedo que se llama, que va desde Tinduf al norte de Mauritania y al sur de Marruecos, a Ouadnoun, que es una zona muy amplia, donde estaban gobernando los Eit Arba'in, que son la mano de los 40, que son 40 tribus que están viviendo en una confederación donde más o menos es las autoridades que había y que se diferencian de los reyes. Luego, cuando la invasión islámica, yo creo que si acordamos un poco de la historia y volvemos atrás, nosotros somos los que tenemos derecho a reivindicar Marruecos, porque nosotros somos los morávides, que llegamos del norte de Mauritania y del Sáhara hacia el norte, llegamos hasta el andaluz. Y esos son las tribus almorávides, proceden de ahí, y no del norte hacia el sur. Así que el movimiento fue de sur a norte y no de norte a sur, como se vende ahora, sí, digamos. Eso después de la invasión, después de instalar las tribus y de expansionar el Islam y todo, en esta época. Esto más o menos es un ejemplo para la gente situarse en cómo es. Luego, el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, si retomas lo que damos antes pendiente. Lo que vamos antes, pues, demuestra claramente que no hubo ninguna relación de soberanía con Marruecos, ni con Mauritania. Éramos más o menos independientes. Y luego España, cuando entró, pactó, no pudo hacerlo a través de los reyes de Marruecos, sino pactó directamente aquí, en Tenerife, con los grandes jefes tribales saharauis que fueron traídos por Alfonso XII para hacer el último acuerdo, y que era un acuerdo hasta inclusive algunas veces de lucha y de proponer armas a la resistencia saharaui para luchar contra los franceses y defender lo que es la frontera histórica. Después hubo la descolonización del continente. Hoy día es difícil distinguir culturalmente o étnicamente un país de otro. Y si vemos las fronteras, son fronteras hechas por el colonialismo. Un principio sagrado de la unidad africana es respetar las fronteras heredadas del colonialismo. Y son estas fronteras que tenemos actualmente, que España hizo con los franceses en la época de la colonia, y que son las fronteras reales. Por lo tanto, por más que digan en el pasado, hay un principio sagrado de la unidad africana que hay que respetar, que son las fronteras heredadas del colonialismo. Y esas fronteras yo creo que están muy claras: Sáhara Occidental o Sáhara Español. No pertenecía ni a Argelia, ni a Marruecos, ni a Mauritania. Hablamos como segundo idioma el español y fuimos una colonia española. La descolonización fue muy mal hecha, como había llamado Javier antes. Yo quería recordar que Franco se encontraba en agonía. España se encontraba ante una situación de transición. Marruecos, con Kissinger en Estados Unidos, con los franceses, han preparado la Marcha Verde para presionar al ejército español y a España en esa situación de transición, para dejar la colonia a esa manera. Pero a pesar de que hubo un acuerdo tripartito de Madrid el 14 de noviembre de 1975,
no hubo un traspaso de soberanía de la potencia colonizadora a la nueva potencia invasora, que son Mauritania del Sur y Marruecos del Norte. Ha habido un acuerdo que hoy día no tiene ninguna validez porque no se ha respetado nada, no fue publicado en el boletín oficial del Estado, ni es reconocido por nadie, y si lo fuera, Mauritania como parte se ha retirado como parte del acuerdo ahora mismo y reconoce la República Árabe Saharaui Democrática y establece con ella relaciones. Por lo tanto, el Acuerdo de Madrid no tiene. Yo creo que hay otra resolución del 2002, creo, del consejero jurídico de las Naciones Unidas, donde no reconoce ni siquiera a Marruecos como potencia administradora. Por lo tanto, no tiene ningún derecho de soberanía desde las resoluciones de la Haya hasta hoy día. Yo quisiera también recalcar un poco que después de la invasión, después de la situación, después de la retirada de España, la evacuación de la población hacia Canarias y encontrarse los saharauis en un cerco, invadidos por norte y por sur, y la potencia que juraba que los defendía hasta la última gota de sangre, como decían en esa época los responsables, nos ha abandonado, pues tuvimos esta situación de lo que acaban de decir mis compañeros. Pero 3 años de lucha, después de organizar los campamentos y organizar la lucha y extender la lucha, Mauritania fue golpeada en Nuakchot a 2.000 kilómetros dentro del territorio enemigo, 2 veces la capital. 2.000 kilómetros dentro del territorio enemigo. Y eso te demuestra la capacidad de los combatientes saharauis. Mauritania se retira, reconoce nuestro Estado a través de un acuerdo y queda Marruecos intransigente ocupando una parte del Sáhara a través de un muro que acaba de describir ahora mismo Javier, un muro que participaron la experiencia francesa en Argelia y la experiencia de Israel en confeccionar muros y cercos. Y ahora está pues la población dividida en dos. Partida a la mitad, digamos. En la mitad. Javier, referido a lo que estaba comentando Hamdi, ¿se puede hablar que hay un frente político, un frente legal y en su momento hubo un frente de lucha, ¿no?, en lo que era el Sáhara Occidental? Claro, de todas maneras el frente existe, porque no se ha firmado una paz. O sea, Marruecos tiene desplegadas sus tropas en el muro defensivo, mantiene más de 100.000 hombres allí cada día, que le viene a costar al día unos 4 millones de dólares. ¿Mantener a ese ejército? Solo los que están en el muro, porque en el territorio, al otro lado del muro, digamos en el territorio ocupado, tiene otros 100.000. O sea, tiene más militares y policías que nativos saharauis ahí en el territorio. Eso es un dato que explica la situación, ¿no? Bastante claro. bien, Y en los últimos 32 años desde que lo ocupó, una de sus políticas ha sido el intento de genocidio. O sea, el intentar hacerlos desaparecer físicamente de todas las maneras posibles. No solo atacó a los que huían, sino a los que se quedaron. Ha habido numerosos desaparecidos, detenidos, hombres, mujeres, niños, ancianos, gente que ha permanecido en una mazmorra sin ver la luz durante 16 años, en lo que Hassan llamaba irónicamente sus jardines secretos. Y ha habido una guerra exitosa militarmente para el Polisario a nivel general, hasta que el muro frenó, digamos, las victorias militares del Frente Polisario. Y esa guerra, que ha habido numerosos muertos, y que esa guerra no se acabará hasta que no se firme una paz. Y la paz no llegará hasta que no concluya el proceso que se inició con España, pero que hoy todavía no se ha terminado, como viene confirmando la ONU cada año, el cuarto comité, el encargado de descolonización, que es el proceso de descolonización. Y una pregunta, ¿qué es lo que ahora mismo, más allá de la posesión del territorio y demás, o sea, ¿qué puede haber de interés en Marruecos más allá de estrictamente lo político para seguir ocupando esa zona? ¿Qué riquezas de alguna manera tiene el Sáhara Occidental que son tan apetecibles? Bien, el Sáhara Occidental es el primer productor mundial de fosfato, por ejemplo, que son los componentes básicos del abono. De los abonos. Porque en todas estas guerras, todos estos conflictos, aparte del componente político, también el componente económico fundamental. Aquí, ¿no? El principal es económico.
Y eso es lo que la gente no más sabe. allá de lo que el nacionalismo marroquí quiera vender, que pretende vender lo que hablábamos antes, el imperio cherifiano, que nunca fue cherifiano, sino que fue el imperio almorávide. Y los almorávides, étnica y culturalmente, eran los saharauis y los habitantes del norte de Mauritania, que invadieron España, toda la península incluso, ¿no? Al final de la era árabe, pero llegaron tarde y no se pudo recuperar lo que ya se había perdido. El motivo es únicamente económico. Fosfatos, decías que... En primer lugar, fosfato. En segundo, el banco pesquero más rico del mundo. Expansión también. Y luego se sabe que hay petróleo, tanto en la costa que separa Canarias del Sáhara, como en el territorio interior. Y se estima, y ya se hicieron estudios importantes antes de abandonar España el territorio, que hay yacimientos muy importantes de minerales. O sea, digamos que esto es lo que está en el trasfondo, lo que a lo mejor la gente no sabe respecto a esta... Trasfondo, pero también hay una cosa muy importante que hay que destacarla aquí. Marruecos, durante su historia, desde siempre, ha sido expansionista. Reivindicó Mauritania. Mauritania se independizó gracias a la presión, a la postura francesa, y algunos países como Egipto, como que estaban independientes entonces, y Argelia y Túnez jugaron papel en la independencia de Argelia, que era una reivindicación mauritana. Después los franceses, que estaban en guerra con Argelia, los argelinos, en 1962 fueron atacados después de la salida de Francia, y Argelia estaba destruida por la guerra, fueron atacados por Marruecos reivindicando la parte de Saura, toda de Argelia, el sur de Argelia, que era marroquí. O sea, digamos que es una política ya continuada de intentar quedarse con y todo lo que tiene luego, alrededor. 75, el Sáhara. Ahora, después del Sáhara, será Canarias. Y después de Canarias será el andaluz. Hombre, O Ceuta y algo Melilla. hemos oído hablar de todas esas cosas. No, pero esto, no se ríen, que esto es en serio. Hay una expansión, hasta inclusive el Partido del Istiqlal marroquí, el de Abdel el-Fassi, ha sido siempre no solamente el trono, sino algunos partidos tradicionales marroquíes son los que levantan la bandera de la expansión y del reino del Gran Marruecos, no del Gran Magreb, Gran Marruecos. Y hay una intención de expansión continua y permanente y una política de chantaje y de provocación continua durante toda la historia hasta hoy día. Nosotros recordamos no hace mucho lo del Perejil, lo de Argelia continuamente, Mauritania, parte de Mali, Tombuctú, que hasta ahí llegaba su trono, hasta frontera con Senegal. Por lo tanto, a pesar de los incentivos económicos de petróleo, que Marruecos, su problema es que no tiene petróleo ni tiene gas como Argelia, por lo tanto no puede competir, porque en el tercer mundo hoy o tienes petróleo, gas, o tienes inmigrante y integrismo. No hay otra cosa. Esos son las dos clases de... Los parámetros por los que se mueven, ¿no? Los que se mueven. Entonces, Marruecos está en este segundo bloque, pero está utilizando todo el chantaje en contra, sobre todo metiendo miedo, utilizando el integrismo, utilizando la inmigración, utilizando el hachís y todo lo que pueda para mantener a España bajo su petición y su chantaje, que siempre ha sido así. Y no te extraña que algún día se presenta diciendo que Canarias, creo que no se salva solamente el hierro, está dentro de las aguas jurisdiccionales y nunca va a trozar con Canarias la mediana que los canarios están deseando, nunca lo va a hacer, porque tiene intenciones de dejar siempre una brecha para invadir y para expandir más su trono y su poder. Yo lo veo muy difícil lo que está diciendo con respecto a Canarias, por supuesto, pero sí que es verdad de que siempre se ha contemplado, yo creo que llevamos muchos años que lo vemos, de que en su mapa del Gran Marruecos, como dice, contempla Canarias, está metido, pero bueno, de eso que lo contempla a que pueda llegar
pues es Sí, pero absorbernos. quizás ilustra el afán Pero sí que lo expansionista, ilustra, es por supuesto que ¿no? sí, porque yo creo que eso lo llevamos oyendo hace muchísimos años, de que en esa ambición está metido también el mapa de las Islas Canarias. Pero bueno. De todas formas, como pueblo, digamos, los saharauis, y lo trataremos en la segunda parte del programa, se han tenido que organizar tanto para organizar la vida, digamos, en los campamentos, como para organizarse en lo que llama, bueno, los territorios ocupados, ¿no? Como se les llama. Tienen constancia también de que hay una represión, que ya apuntabas tú antes, bastante potente, ¿no?, en los territorios ocupados. Antes quería destacar alguna cosa importante, que es el alto el fuego. El alto el fuego es una referencia importante dentro de la historia. Esto fue en el año 91, ¿puede ser? 91, 1991. Después de la ofensiva que el Frente Polisario lleva. Discúlpame, Handy, porque estamos fuera de tiempo y si te parece, para explicar esto bien, vamos a hacerlo en la segunda parte. Ahora tenemos que dar paso a la publicidad y nos vemos a la vuelta. Muchas gracias. Hola, buenas noches, aquí seguimos en Punto de Encuentro. Hoy estamos hablando de la causa saharaui, la situación en la que se encuentra este pueblo vecino, y casi diría que hermano al pueblo canario. Tenía la palabra justo antes de la publicidad Handy Mansur, representante del Frente Polisario en Tenerife, que quería apuntar, porque consideraba que era importante, una situación que igual la historia no ha reflejado convenientemente, que es el alto el fuego que hubo entre las partes, entre en este caso Marruecos y el Frente Polisario en 1991. Exactamente. Después de la ofensiva, y Marruecos se encontraba en una situación crítica económicamente, porque había una guerra de desgaste que llevamos en la etapa pasada, y una ofensiva generalizada que llegó hasta el fondo de Marruecos, y organizar los campamentos de refugiados, porque las mujeres, como decía ella antes, pues habían organizado toda la parte social y la parte social política llevada por las mujeres. La ofensiva ya llegó muy lejos. Entonces, Hassan II, en el 82, 83, se presenta ante la Unidad Africana y reconoce el derecho de determinación del pueblo saharaui. Y desde ahí empieza ya a nacer lo que es una etapa nueva que se culmina en 1991 con el alto el fuego de las partes y negociaciones directas. Y que comenzaron las negociaciones directas hasta 1988-89. Que después, en 1991, viene el alto el fuego y un plan de paz, un plan de arreglo entre las partes, lo cual han negociado el Frente Polisario otra vez con Marruecos, en muchos países del mundo, en Portugal, en Inglaterra. Se han mantenido esas conversaciones, digamos. Conversaciones directas sobre el alto el fuego. Este alto el fuego consistía en hacer un referéndum de determinación. Marruecos, en esta etapa, intentó cada vez obstruir este proceso de alto el fuego, y después del despliegue de la MINURSO, hay mucha gente que no sabe lo que quiere decir la MINURSO, se cree que son cascos azules y nada más. Es Misión Naciones Unidas para el referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. O sea que la misma MINURSO... Sí, la propia definición dice para lo que está. Para el referéndum. Que hoy Marruecos está hablando de autonomía, como si nos ha hecho olvidar el fin de los cascos azules y la presencia... Sí, pues Marruecos defiende hoy que el Sáhara Occidental sea una provincia dentro de la soberanía marroquí. Y nada más, y no hay conflicto. Entonces, Marruecos obstruye el plan de paz presentando una cantidad de marroquíes, convirtiéndoles en saharauis para falsificar el referéndum y hacer de este referéndum con unos resultados... digamos que inflaban el censo de posibles votantes en ese Esto es una maniobra referéndum. que hizo que la Comisión de Naciones Unidas ha determinado la población votante quién es, y no ha podido filtrar mucho. Pero con todo esto se filtraron casi 120.000 personas, más que el censo saharaui, que pueden votar. Y viene el plan Becker, que era 4 años o 5 de autonomía bajo dominio marroquí, aceptando los 120 colonos marroquíes que se han plantado en el Sáhara después del censo y después del alto el fuego, y después ir a un referéndum dentro de 5 años. También fue obstruido
a pesar de todos los acuerdos de Houston y de todas las partes, fue obstruido y Marruecos salió fuera, llevando poquito a poco a donde estamos hoy, que es una propuesta, como si acaba de empezar el problema del Sáhara, de una autonomía dentro de Marruecos, como si nosotros fuéramos digamos que lo que una provincia o una provincia o una región. Lo que se pretende, si te parece, borrar todo y empezar la cuenta desde cero, exactamente, ¿no? Como si aquí no hubiera pasado nada. Aquí podemos ya empezar la segunda la segunda parte. Javier, yo te quería preguntar por ese pueblo saharaui que está dividido, ¿no? Los que permanecen en territorio ocupado y también, y con los que tú has tenido mucha relación, con la gente de los campamentos de Tinduf. ¿Podríamos explicarle a los telespectadores en qué condiciones ha sobrevivido el pueblo saharaui en los campamentos de refugiados de Tinduf? Bueno, el pueblo saharaui ha pasado, digamos, un martirio que pocos pueblos han pasado y ha sobrevivido, ¿no? Hay que tener en cuenta que Tinduf... Sí, estamos en estos momentos más viendo fotos de los campamentos de una de tus últimas visitas. La zona de Tinduf se encuentra en una parte del desierto que los mismos nómadas llaman las Hamadas, que es el infierno, porque allí no sobreviven ni los camellos, o sea, no sobrevive nadie sino los refugiados. Cuando llegaron morían unos 27 niños al día, por las condiciones tan duras que tenían, ¿no? Y desde los 70 se estableció que el Alto Comisariado para los Refugiados de Naciones Unidas atendiera las necesidades básicas de esta población, ¿no? Estamos viendo ahí algunas de las instalaciones que hay en los campamentos. Esas son las jaimas, que son jaimas que les cede hechas la ACNUR, pero que ellos descosen y vuelven a hacer con esta forma que está más adaptada al desierto, ¿no? Y junto a las jaimas, no sé si verán unas casetitas de adobe, que ellos hacen unas habitaciones, y en verano, dependiendo de la temperatura, pasan de las jaimas a la casetita de adobe o al revés, ¿no? Ahí tenemos una perspectiva general, ¿no?, del campamento. Ese es el campamento mayor, son 4, digamos 4 wilayas o 4 provincias, y este es Esmara, que es el mayor de todos. En Esmara hay más de 60.000 habitantes, y en los campamentos en total se estima que hay entre 160 y 220.000 habitantes, depende de la fuente. Sin embargo, todo lo que reciben, allí no se produce nada. Ellos tienen unas pequeñas huertas, pero que no sacan para su propio consumo. Y todo lo que les sirve para alimentarse, vestirse, medicamentos y tal, le tiene que venir de la ayuda internacional. Este año ese tema ha tenido una especial importancia porque se ha utilizado esta dependencia de esta ayuda como otra arma de presión contra la población saharaui en Tinduf. Desde el año pasado se ha reducido en un 43% la ayuda alimentaria y de necesidades básicas a la población refugiada por parte de las agencias de Naciones Unidas, que responden así a presiones políticas de Marruecos y sus aliados, en un intento de que la población en Tinduf se rinda por hambre y, digamos, se ablanden a la hora de negociar. El Frente Polisario se ablande a la hora de negociar. Sin embargo, las numerosas campañas que se han desarrollado en toda Europa, la de aquí especialmente con mucho éxito, la que ha desarrollado la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, que ha conseguido 150 toneladas de alimentos donadas por los ciudadanos de la isla, han conseguido, digamos, paliar esta crisis alimentaria, pero a largo plazo tiene que haber otra solución. Conchi, evidentemente el trabajo que hacen ustedes lo acaba de describir Javier, lo ha puesto con los datos y queda bastante claro que es vital que esa ayuda se mantenga. Exactamente, ¿no? Por suerte la asociación ya lleva, como decíamos antes, estos 30 años, ha cambiado, por supuesto, muchísima gente que hemos estado ahí, pero lo bueno es que siempre ha habido un relevo, ¿no? O sea, no es una cosa que se ha cerrado por falta de que nadie la dinamizara. Unos entran, unos salen, otros entramos y así se va sucediendo, ¿no? Entonces uno de los, bueno, entre muchos de los programas que se hacen para los campamentos, pues este último que ha nombrado Javier, que ha sido la de recogida urgente de alimentos, que empezamos esa campaña finales de noviembre, principios de diciembre, la extendimos por toda la provincia. La difundimos en centros de educación y la respuesta fue tan exitosa, o sea que vemos todavía que la población canaria sigue entendiendo el problema del Sáhara. No es una cosa sensible, no es una cosa que dice, ay, otra vez para los saharauis, ¿no? Entienden que están allí todavía,
que tienen esa necesidad que cubrir, porque dependen totalmente de esa ayuda humanitaria internacional, y lo que contaba Javier ha sido por presiones, estrategias de Marruecos, intentar reducirlos por medio del hambre, ¿no? Gracias a Dios las campañas, no solo aquí en Canarias, ha sido un gran éxito, sino a todo el nivel de territorio español, ¿no? Continuamente se han estado mandando containers para allá, ¿no? Luego otra también que sufrió el año pasado fue tremenda, que fueron las inundaciones que pasaron en los campamentos. Ahí también se hizo una campaña ya más destinada a lo que era recogida de dinero, y la hemos culminado con restaurar casas de esas que, claro, al estar hechas de adobe, el agua pues es lo que más teman los saharauis, hay unas lluvias fuertes, ¿no? Porque les deshace todo, ¿no? Entonces, la inversión de ese dinero que recibimos también de la Solidaridad Canaria fue invertirla en reconstruir ya con un tipo de material más resistente, como era por lo menos recubrirla pues eso, de cemento, en lo que se podía, ¿no? Pudimos comprobarlo ahora en esta Semana Santa, en el viaje que hicimos en Semana Santa, que no sé si, como saben los espectadores, cada año la asociación organiza este viaje, que tanto, pues eso, van las familias. ¿Cuánta gente suele ir? Pues depende de la demanda, mínimo siempre vamos 100 personas, porque el avión vamos por plazas, de 100 pasamos a 146, un año van 146, otros años vamos 100, y siempre barajamos con esa. Pero que sepa toda la gente que nos escucha que, porque el otro día me preguntaba mucho cuando en el auditorio, que cómo se podía llegar allí, pues que cada año la organización organiza este viaje y estar atento. Distinguido recientemente con el Premio Canarias de Solidaridad y Acciones Altruistas, creo que era el título exacto del premio, por el Gobierno de Canarias, y que, bueno, hace escasamente una semana, ¿no? Una semana, sí. Tuvimos la oportunidad de recoger ese premio, que se lo dedicábamos especialmente a toda la solidaridad canaria, que en estos 30 años, como decíamos, o 31, ha permanecido fiel, ya no solo las personas que gestionaban la asociación, sino lo que es toda la población en general, ¿no? Y luego, pues hablarte también de que la campaña, una campaña pues, que tenemos con una etiqueta de estrella, es la de Vacaciones en Paz. Es decir, que este es un programa que hacemos todos los años, que acogida de niños y niñas saharauis aquí en familias canarias. Antes me estaba comentando Handy que salen para España, él se sabía la cifra, 9.850 niños que salen a territorio español, de los cuales aquí a Canarias, pues en la provincia de Tenerife tenemos unos 160 que distribuimos por las 4 islas nuestras. El número grueso, por supuesto, se queda aquí en Tenerife, pero cada isla tiene su representación, ¿no? Entonces estos críos permanecen aquí los 2 meses de verano, con lo que les facilitamos el salir de ese infierno Hamada, como decía Javier antes, que alcanzan las temperaturas en verano casi de 50 grados. Y pensar que estos 50 grados no tenemos un arbolito donde refugiarnos, no tenemos un aire acondicionado, sino el calor puro y duro del desierto, ¿no? Entonces, sacarles ahí en verano, pues, y ofrecerles unas oportunidades de vida que allí no tienen el resto del año, como puede ser unas revisiones médicas en condiciones, una alimentación más rica en lo que verduras, frutas, etcétera, ¿no? Porque lo que mandamos para allá, por ejemplo, las recogidas de alimentos, pues la base que mandamos es grano, ¿no? Y están hartos pues de lentejas. Andy, la posición del pueblo canario está bastante clara, la sensibilidad al menos que hay entre Canarias y el pueblo saharaui. Sin embargo, la del gobierno español, por ejemplo, ¿cómo la valoran ustedes ahora mismo? Bueno, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los canarios y canarias que han estado desde los inicios de esta lucha al lado del pueblo saharaui en todos los momentos. Y esto es un reconocimiento de esta relación que estuvimos hablando antes, que ha sido siempre con nosotros. Los canarios han sido una sociedad siempre al lado de la sociedad saharaui desde toda su etapa de historia. Y es una vanguardia también dentro de los pueblos de España, que apoya la lucha desde los primeros asociaciones que se han formado. Y agradecerle pues esta postura, y gracias a esto nos sentimos confortados y
y seguros hacia el futuro por este apoyo solidario y este movimiento solidario a nivel de toda España, de los pueblos, de los partidos y de las instituciones no gubernamentales que están apoyando totalmente la lucha del pueblo saharaui y que no están de acuerdo con la postura oficial de los gobiernos hacia la cuestión del Sáhara, que yo la podría pues ¿qué es lo que piensa dividir el gobierno dos. español, por ejemplo, respecto a la causa saharaui? ¿En qué posición está ahora mismo el gobierno? Nosotros como saharauis nos sentimos muy frustrados ante esta posición de traición al pueblo saharaui y a la lucha del pueblo saharaui. Porque desgraciadamente algunas veces no encontramos motivo ni explicación por qué esta postura tan severa al lado de un tirano en contra de un pueblo hermano de cultura hispana y que está a 100 kilómetros de España. Sí, porque no encontramos... El gobierno actual de España se ha alineado un poco con las tesis marroquíes de la autonomía. Con la tesis, con la autonomía clara, pura y dura, en boca del presidente, el señor Zapatero, en su visita a la alta cumbre de encuentro entre los dos países, en Rabat, y que Moratino y los demás, y esta chica de Relaciones Exteriores del PSOE valenciano, y todos están reiterando, creando confusión, vendiendo armas a Marruecos en cantidades, armas destructivas en cantidades grandes, reconociendo la soberanía marroquí sobre las aguas jurisdiccionales saharauis en su discurso último, por supuesto en el auditorio de Tenerife, cuando salió uno de la asociación y levantó la bandera diciendo que no están de acuerdo los pueblos con esta venta y con este reconocimiento de Zapatero propio de las aguas marroquíes, de las aguas saharauis como marroquíes. Los acuerdos con Europa han sido España la que empujó hacia a Europa a que haga esos acuerdos con Marruecos. Todas estas es una frustración y es una decepción por parte del pueblo saharaui. Gracias a la postura de los pueblos de España y gracias al movimiento solidario de España, nos encontramos un poco equilibrados por lo menos o seguros hacia un futuro, sabiendo que España quizás no está muy bien representada por los gobiernos, sino por los pueblos directamente y por estas posiciones de las asociaciones del movimiento solidario, de intelectuales, de partidos, de toda España y de todo el mundo. Por lo tanto, queremos y deseamos que España rectifique esa postura de estar al lado de un tirano medieval, un rey totalitario, en contra de un pueblo que la víctima, o sea, la causa de nuestra situación actualmente es provocada por una mala descolonización. Si España ayer era fascista y se carga a un régimen fascista, hoy España es la octava potencia mundial, es democrática y está gobernada por izquierda. Por lo tanto, ¿cuál es el impedimento y cuál es el pretexto que pueden decirnos a la opinión los socialistas que están gobernando para no tomar una postura mínimamente igual o poquito peor que Aznar y que el PP cuando gobernaba en España? Javier, ¿qué claves puede tener o debería tener, digamos, la gente para entender este cambio de postura de España en los últimos tiempos respecto al tema saharaui? Pues yo creo que se debe a las presiones marroquíes, que son presiones que han sido un instrumento habitual en la política exterior marroquí siempre desde la independencia, pero que responde también a un acuerdo con Zapatero, un acuerdo no escrito, que yo desconozco, cuyos términos desconocemos todos, y que resulta bastante inexplicable, porque Marruecos, o sea, España depende de Marruecos lo mismo que ha dependido siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos años de utilizar como herramienta en política exterior la inmigración irregular, el tráfico de drogas, las pateras, ahora el peligro del integrismo, pues parece que le han dado más resultados con Zapatero que con cualquier otro país de las Naciones Unidas, lo que a mí me sorprende.
Me sorprende sobre todo porque en el mismo tiempo Marruecos ha reconducido su política represiva en los territorios ocupados como nunca lo había hecho. O sea, y por eso yo ni nadie puede explicarse, muy poca gente puede explicarse, si es que no recurre a batallas, ¿no? Que mientras Zapatero gana unas elecciones con la promesa de sacar a las tropas españolas de Irak, porque es una guerra que va contra los derechos humanos, en el Sáhara se esté deteniendo y torturando niños de 5 años por levantar una bandera, o se esté quemando vivos jóvenes, o se esté condenando a cárcel esta misma semana a estudiantes saharauis por reivindicar la autodeterminación a 2 años de cárcel, mientras es, digamos, tapado por el poder oficial español. O sea, en ninguna intervención española, ni dentro ni fuera del país, se ha condenado nunca la represión marroquí en el Sáhara, mientras se ganan elecciones condenando la falta de derechos humanos en otros sitios que son mucho más distantes, que son igual seres humanos, que merecen lo mismo que cualquier otro ser humano, pero que para nosotros son mucho más lejanos que lo que puede ser la realidad del pueblo saharaui. Evidentemente, y aparte se ha producido, no sé si estarás de acuerdo, otra situación que es, se ha intentado, digamos, alejar el foco, o sea, se ha intentado que no haya, por ejemplo, periodistas en la zona, se ha intentado que no se saque material gráfico de ahora mismo en los territorios ocupados. Sobre eso también tienes datos, ¿no?, de todos los compañeros. Exactamente, el territorio ha permanecido blindado hasta mayo del año pasado prácticamente. Yo lo he vivido en mi propia carne porque yo he solicitado el ir a informar allí y se me ha prohibido. Ha sido desde el estallido de lo que se llama la Intifada de Mayo, que fue en mayo de 2005, cuando estalló, que fueron las manifestaciones y la represión tan generalizada y se veía en la calle, no era una cosa de comisarías o centros de detención, sino era en todas las calles de la ciudad de saharaui, que no quedó más remedio a los medios de comunicación, principalmente españoles, que entrar en el territorio, pero entraron ilegalmente en el territorio. O sea, tuvieron que recurrir a no informar de que eran periodistas para que les permitieran el paso. Y es desde entonces, o sea, en el último año, en los últimos 14, 15 meses, cuando más periodistas españoles de medios nacionales, de ámbito nacional, han ido al territorio para ver lo que pasaba. Y todos coinciden en lo mismo, en que en los juicios no existen garantías procesales ninguna, que la represión es cada vez más dura y alcanza a todas las capas de la sociedad saharaui, desde niños. Afirma que, contrariamente a lo que buscaba Marruecos, de que las nuevas generaciones de saharauis fueran olvidando este instinto independentista, digamos, ha pasado todo lo contrario. Hay que darse cuenta que Marruecos en los años 80 secuestró un niño de cada una de las familias saharauis, de todas y cada una de las familias saharauis, y se los llevó al interior de Marruecos para descomponer socialmente la base de la resistencia saharaui. Y es esa gente la que hoy encabeza todas las manifestaciones, que es un fenómeno que no se esperaba ni el mismo Frente Polisario, que fueran los jóvenes, y además los jóvenes que siempre han vivido bajo la ocupación, los que son ahora los que están levantando la bandera de la independencia frente a la situación que mantienen sus hermanos en los campamentos, que tienen las manos atadas por un acuerdo de alto el fuego y numerosos acuerdos de arreglo que nunca ha respetado Marruecos. O sea, que a una de las partes se les obliga, digamos, a cumplir y la otra, cada vez que puede, se escapa por los vericuetos legales o no legales para seguir haciendo su voluntad. Claro, ¿no? Es lo que hará Marruecos en esta próxima reunión que va a haber negociadora el 18 de este mes. A Marruecos le da igual negociar. Marruecos no ha sido por no negociar por lo que no se ha arreglado este problema. Marruecos firmó los acuerdos de Houston, firmó los acuerdos de Lisboa, firmó el alto el fuego, firmó el Plan Baker. El Plan Baker lo firmó Marruecos. No se redactó el Plan Baker sin consultar con los marroquíes. Es fruto de una negociación. Y el segundo Plan Baker también. Pero en el mismo momento que firma, comienza a incumplir. Sobre la marcha. O sea, al minuto 1 del acuerdo. Y es lo que se puede esperar hay mucha expectativa, hay mucha gente que dice que ya queda menos para solucionar el problema. Pero yo no creo que Marruecos esta vez se siente a negociar
con un ánimo distinto al que ha tenido otras veces, que es el de incumplir. Nos quedan apenas 2 minutos, el programa pasa volando y me gustaría que a lo mejor en esos 2 minutos, tanto Hamdi como Conchi explicaran simplemente cuál sería su deseo para el futuro y cómo ven el futuro del pueblo saharaui. Tenemos, Hamdi, te repito, 2 minutos, o sea, no tenemos mucho más, te pido concisión. 2 palabras. Yo el futuro espero que la buena fe que hace referencia a las Naciones Unidas sea cumplida por parte de Marruecos, porque nosotros lo hemos expresado en el comunicado del Secretariado Nacional Político, la máxima instancia política, de que vamos a las negociaciones con buena fe, que va a ser el 18 de junio, este mes, en Nueva York, entre el Frente Polisario y el Marruecos, y deseo que se haga realidad los sueños de todos nosotros, que hay un puente y que no tenemos que alquilar un avión pasando por Argelia para ir a Tinduf, sino que Tinduf viene a las ciudades y que vayamos pronto desde aquí en Fred Olsen o nuestro barco, aquí con las familias acogedoras de todos los años. Conchi, el futuro, ¿cómo lo ven ustedes desde la perspectiva de la colaboración, de la Bueno, ayuda yo humanitaria? por ahí no tengo ninguna duda que la solidaridad canaria seguirá estando ahí, pero sí que dudo, soy también escéptica, como decía Javier, de que Marruecos tenga ahora vaya a cambiar, digamos, el papel, sí, ¿no?, de que ha jugado hasta postura. ahora. Ahí no soy tan optimista, simplemente desear que sí, que se pueda salir adelante. Para la zona que están los campamentos refugiados, que ni es paz ni es guerra, es un estado provisional, que es una cosa vivir así, de provisional es horrible, pues que haya justicia. Ahí, y los territorios ocupados, por supuesto, de que haya menos bloqueo informativo, que eso se conozca, lo que contaba Javier antes, que el gobierno español se moje y sea capaz de por lo menos denunciar esa violación de derechos humanos, porque nos enteramos por organizaciones también tipo Amnistía Internacional o porque entre nosotros a eso nos llega fácil, ¿no? Pero la población general eso lo desconoce por Bien, completo. pues hasta aquí ha llegado nuestro programa. Precisamente hemos tratado de romper ese bloqueo informativo, hablar de un tema que está ahí, del que muchas veces los ciudadanos canarios oímos hablar y muchos se solidarizan con la causa. Y bueno, y nosotros lo único que hemos intentado esta noche en Canal 8 era explicarles algunos datos para que tuvieran ustedes más elementos para enjuiciar esta situación. Por nuestra parte no queda más que despedirnos, darles las gracias por estar ahí y esperarles la próxima semana. Buenas noches, gracias. Mm-hmm.